Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Muy buenas noches, qué alegría que nos juntemos siempre en su hogar para poder buscar siempre esa palabra de Dios que nos da una luz en nuestro camino para poder saber para dónde vamos. El tema de hoy lo vamos a encontrar a través de, o vamos a tomar como base, la parábola del buen samaritano en San Lucas, capítulo 10, versículo del 25 en adelante. Dice lo siguiente: se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo. Igualmente un levita que pasó por aquel lugar, al verlo se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, el otro día escuchaba un comentario del Papa Francisco que decía de que era impresionante cómo estábamos viviendo en un mundo donde reinaba la indiferencia. De hecho, esto lo dijo en el Cuaresma del año 2015, dijo que estábamos viviendo la globalización de la indiferencia. Y yo me ponía a pensar cuántas veces uno lee en el periódico 300, 400, 500 muertos en un mes. Y uno dice: wow, qué tremendo. Y después, ¿qué hace uno? Señor, yo te pido que cuides a mi familia, cuides a mis hijos, protégenos. Gracias te damos, Señor, porque no vivimos en esas zonas conflictivas. Te alabamos y te bendecimos. Y hasta ahí nos quedamos, para que el día siguiente podamos hacer lo mismo. Gracias, Señor, porque yo no vivo en esta zona. Gracias, Señor, te pido que protejas a mis hijos, que protejas a nuestros seres queridos. Y gracias, Señor, porque no nos ha pasado nada, para volver a repetir lo mismo el día siguiente. Nos hemos acostumbrado a escuchar tantas barbaridades, pero a quedarnos con los brazos cruzados, a no hacer nada. Vivimos en un mundo de indiferencia. El Papa Francisco dice que cuando estamos bien, es interesante porque a uno lo cuestiona. Y yo también quiero que lo cuestione a usted que está viendo este programa, como me cuestiona a mí también. El Papa Francisco dijo que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto,
nos olvidamos de los demás. No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Esto lo dijo el Papa Francisco. Yo no sé si a usted le es familiar esta expresión, cuando alguien le quiere contar el problema de alguien, que uno dice, yo no me conté problemas suficientes con los problemas que yo tengo. Esta es una expresión muy normal en la vida de muchos. No queremos saber los problemas de nadie, que cada quien se las arregle cómo hacer. Fíjense que este problema de los seres humanos divididos e incluso indiferentes, lo podemos encontrar en Génesis. Desde Génesis, capítulo 4, o sea, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En capítulo 4, versículo, vamos a irnos desde el 5. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda, más que en la ofrenda de Caín. Entonces Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. Vamos al versículo 8. Caín propuso a su hermano Abel que fueran al campo, y cuando estaban allí, se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, comenzando la humanidad, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió, no lo sé. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Estamos hablando desde Génesis. ¿Dónde está tu hermano? O sea, recuerdo que el Lumen 2000 hizo unas vallas, una publicidad donde hacía esta pregunta, ¿dónde está tu hermano? Porque hemos caído en que mientras a mí no me toquen, mientras no sea mi problema, que cada quien se las arregle. Y esto lo podemos ver en todos lados, hasta hermanos de sangre. Cuando tenemos un hermano con un problema, no es mi problema, él se lo buscó, él se lo merece. No me importa mi comodidad, me importa mi estabilidad, me importa mi paz. Pero estas palabras de ¿dónde está tu hermano? Esto es algo que nos los está diciendo el Señor hoy en día, continuamente. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué quiere decir? Que toda la gente que tienes alrededor es tu hermano, es tu prójimo. Y por eso la parábola del buen samaritano. Y me llama mucho la atención porque dice que pasó un sacerdote y pasó un levita. ¿Qué significa el sacerdote y el levita? Hoy en día significa los cristianos. No significa el sacerdote. Significa tú y yo, que creemos en Cristo. ¿Y por qué ellos no se detuvieron? Porque andaban deprisa. Andaban deprisa. Y la prisa, el andar siempre de arriba para abajo, nos hace hacernos indiferentes ante el dolor, indiferente ante el enfermo, diferente al que tiene necesidad, diferente al que pasa hambre, indiferentes a los que están pasando por momentos difíciles, porque no tengo tiempo, tengo que hacer muchas cosas, ya viene la lluvia, ya viene la tormenta, tengo que ir al supermercado, voy a llegar tarde. Y todos somos así. Hay una anécdota de este señor que en la época él sobrevivió de los campos de concentración nazi y él escribió esta historia. Y dice, yo vivía en este apartamento cuando llegaron los nazis y se llevaron a los judíos. Como yo no era judío, no hice nada. En eso llega ¿cómo es que se llama? Llegan nuevamente los nazis y se llevaron a los católicos. Y como yo no era católico, no dije nada. Después llegaron los nazis y se llevaron a los estudiantes, que eran adolescentes, eran jóvenes estudiantes, pero como yo no era estudiante, no dije nada. Llegaron los nazis y me llevaron a mí. Y como no había ya nada, y nadie dijo nada por mí.
hizo nada por mí. Y esto es lo que nos está pasando. A veces nos tiene que tocar el dolor, a veces nos tiene que tocar la prueba para poder darnos cuenta que hemos sido muy egoístas, que nos hemos sentido el ombligo del mundo y que hemos vivido solo para nosotros. Realmente esto nos tiene que cuestionar, nos tiene que cuestionar. ¿Soy yo indiferente? ¿Estoy tan ensimismado en mi mundo, en mis cosas, en mis necesidades, que ya nada me impresiona? Yo recuerdo en la época de la guerra, cuando se oía toda la noche una tremenda balacera y después salían en las noticias que había muerto uno. ¿No se acuerdan ustedes la expresión? Ay, y solo por uno, tanta balacera. De hecho, el otro día escuché unas noticias, no recuerdo en qué país, que habían muerto 20 personas y todo era un escándalo. Y uno dice, ¿y por 20 hacen tanto escándalo? Es una vida. Nos hemos vuelto indiferentes. Pero el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón porque hay soluciones. Porque lo importante es, ok, si yo he vivido una vida indiferente a los demás, ¿verdad? Como el caso de que puede pasar en una casa cuando una empleada doméstica se enferma, ¿qué puede decirle ¿cómo es que se llama? La patrona, ¿verdad? Ay, andate a tu casa, aliviarte. Cuando lo que nos toca a nosotros es dar el medicamento, llevarlo al médico, llevarla al médico, darle el medicamento, ¿verdad? Y si está muy mal, que se quede en la casa acostada hasta que se sienta bien. Pero ¿cuál es la reacción? ¿Te sentís mal? Andate a tu casa. Yo creo que el Señor nos quiere hablar hoy este día, porque lo importante es qué voy a hacer de aquí para adelante. No es de aquí para atrás. De aquí para atrás solo es reflexionar cómo hemos sido nosotros y somos parte de esa globalización de la indiferencia que habla el Papa Francisco, pero qué es lo que el Señor nos propone para poder cambiar. No se nos vaya, vamos a un corte comercial. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Estábamos hablando de la globalización de la indiferencia, un comentario que hizo el Papa Francisco en Cuaresma del 2015, que a mí me impactó mucho esta reflexión del Papa porque a mí me cuestionó muchísimo, ¿verdad? Es bien fácil a veces estar tan pendientes no del más próximo. A veces somos lo que dice candil de la calle, oscuridad de la casa. Es más fácil cuidar otro enfermo, pero no el propio, ¿verdad? Es más fácil ayudar a otro, pero no el propio. Y no solamente eso, nos hemos hecho inmunes ante el dolor. Y no solamente eso, nos hemos hecho inmunes ante la injusticia. Mientras no me toque a mí. Nos hemos hecho inmunes ante las leyes que no favorecen a la gente más humilde. Y no solo eso, hay algo que también a mí me ha impresionado y es algo que está pasando muchísimo. Dicen que una persona, un hombre, estaba golpeando a una mujer en medio de un montón de gente y lo que la gente estaba haciendo era filmando. Solo filmando para poder pasar el comentario y la filmación en su celular de lo que estaba pasando y nadie hacía nada. Esta es nuestra generación. Todo es noticia, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo por el que está pasando por momentos difíciles? Y no solo eso, la comodidad con la que nosotros estamos ahora, hoy en día, que no hacemos nada ante las leyes que están pasando, ante el robo, los hospitales están sin medicina y nadie se proclama. Todo el mundo está muy feliz y todo el mundo puede dar like y todo el mundo puede dar ok,
pero es una comodidad. Quiero contarles algo que me pasó a mí, porque a mí también me pasó en una ocasión que el Señor me hizo un llamado de atención. Cuando era gerente general de esta empresa, entraba la gente a mi oficina y yo estaba sacando un reporte o trabajando alguna situación que yo le decía a la gente, hable, no importa que no la vea, pero explíqueme cuál es la necesidad. Y yo seguía trabajando. Y esto fue hace unos años. Y en un momento de oración, el Señor me lo hizo ver. Y me dice, no le estás dando la importancia a cada persona que viene a hablar contigo. Y no solamente eso, ni te sabes el nombre de las personas que hacen limpieza en esta empresa. Ni te puedes el nombre de los vigilantes de la empresa. Y esto me hizo cambiar radicalmente. Porque dije yo, la prisa nos hace perder el enfoque que todos son nuestros hermanos. Y que cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos van a juzgar por el amor. Esto nos cuestiona. O sea, es una situación que realmente nos tiene que llevar a revisarnos. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26, capítulo 12, versículo 26 dice San Pablo, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Esto es lo que tiene que hacer, hace la acción del Espíritu Santo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. Miren, o sea, la vida en el Espíritu y el estar conscientes de lo que el Señor dice. O sea, ¿dónde está tu hermano? Y el fariseo le pregunta, ¿cuál es mi prójimo? Y nos pone la parábola del samaritano, quiere decir que nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en el camino del Señor, no podemos ser indiferentes ante las necesidades de los demás. No podemos ser indiferentes ante las necesidades de los demás. O sea, puede ser que tú estés dedicado a tu pariente, pero el hecho de tú darle todo el tiempo y todo el amor a tu pariente no te hace indiferente a las necesidades de los demás. Estamos como curtidos, nos hemos curtido, ¿verdad? Por eso el Papa Francisco incluso nos está hablando bastante, ¿verdad? Y él dice, tenemos que orar en comunión, ¿verdad? Tenemos que ayudar con gestos de caridad, porque también lo que pasa, yo creo que le ha de pasar a usted, que cuando uno oye estas, por ejemplo, en la época ahorita que estamos pasando por épocas de lluvia, ¿verdad? Donde se inundan las calles, hay derrumbes y hay personas que pueden perder sus casas. Y la gente, a veces uno cómodamente en su casa, viendo las noticias, dice, Señor, pobre gente, Señor, ayúdalos, Señor, ayúdalos. O sea, qué barbaridad. Y uno se siente como impotente. ¿Y cómo ayudo? ¿Cómo voy a ayudar? Entonces el Papa Francisco nos dice, orar en la comunión, orar en comunión, o sea, orar en comunidad, orar, ¿verdad? Y después actuar. Entonces, es que miren, no, dijo el Señor que hasta un vaso con agua será tomado en cuenta. Un vaso con agua será tomado en cuenta, ¿verdad? Y entonces nos invita a que tenemos que buscar la forma de cómo reunirnos para poder ver cómo podemos ayudar. En el caso de inundaciones y eso, es ver cómo nos juntamos y empezar a buscar, sacar ropa del closet. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que limpió su closet? Esa ropa que uno ya no usa, ¿verdad?
ya ahí estamos haciendo algo, ¿verdad? A veces hay épocas en que nos están pidiendo víveres. Bueno, hacer algo. Con las injusticias, ser nosotros también testigos. ¿Saben que hoy no quiere ser nadie testigo? Porque se va a morir, porque lo van a matar. Nadie quiere meterse en problemas con nadie. Nadie. O sea, es un miedo. Cuando el Señor nos invita, que con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser como antorchas vivas en medio de un mundo que se está perdiendo. Mahatma Gandhi dijo, lo peor de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Yo quiero repetir esto. Lo peor de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y esta es realmente una realidad. El Señor nos invita a que nosotros tenemos que ir como reflexionando y decirle a la gente, tú me importas. Desde poner atención cuando la persona te habla. Hoy todo el mundo está ensimismado con su celular. Ya tú no me importas. Señor, sácame de este estado. Porque es posible que cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él nos pueda hacer esta pregunta. ¿Dónde estaba tu hermano? Señor, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo yo te vi? ¿Cuándo te vi hambriento y desnudo? Yo nunca te vi. ¿Y se acuerdan lo que dice el Señor? En aquel hombre, en aquel pobre, en aquel humilde, en aquel enfermo, allí estaba yo. Nosotros tenemos que darle un giro a nuestra vida. Tenemos que cambiar esto. Y por eso yo te invito, desde algo muy pequeño. ¿Hace cuánto tiempo no limpias tu closet? ¿Hace cuánto tiempo no has sacado ropa? Esa ropa que ya no la utilizas y que le puedes hacer mucho bien a las personas. ¿Verdad? La refrigeradora. ¿Cuántas veces se arruina la comida? Me acuerdo que nosotros tuvimos un evento donde nos sobraron, en la comunidad nos sobraron como 50 platos, me acuerdo. Esa noche se fue a repartir los platos a los hermanos indigentes. ¿Por qué? Porque no es que se arruinó, no es que yo me voy a llevar los 50 platos y cómo me los voy a comer. Es como empezar a despertar. Este es un despertar del corazón de decir, Señor, ¿cuántas veces me he mantenido indiferente? Y miren, hasta en cosas pequeñas, cuando hay conflictos en la familia, el Señor nos invita a poner unidad, paz, no conflicto. ¿Cuántas familias peleadas y divididas? Y tal vez tú puedes hacer algo para buscar la paz, para poder arrancar la cizaña. O sea que podemos ser indiferentes ante tantas cosas. Entonces, mientras no me toque a mí, no es mi problema. Por eso el Señor ha permitido que cuando nos enfermamos, empecemos a pensar en el hermano. ¿Verdad? Empecemos a pensar, Dios mío, mi hermano estuvo igual que yo hace un tiempo y yo ni siquiera le dije nada. Le voy a llamar. Por eso la enfermedad, el sufrimiento y la escasez son grandes bendiciones de Dios que nos ayudan a sanar y a liberarnos de ese espíritu de indiferencia que hemos tenido. Como aquel señor poderoso que estaba muriéndose y le dijo a su esposa, yo tuve mucho poder en este país y tengo miedo de las cuentas que me va a pedir el Señor porque nunca hice nada por los que necesitaban. Y esto es así. Entonces, vamos a escuchar varios testimonios y varias experiencias muy interesantes. Así que quédese con nosotros, no nos cambie de canal,
que ya regresamos después de este corte comercial. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de la globalización de la indiferencia que nos decía el Papa Francisco. Y es que nos acostumbramos tanto al dolor que lo podemos experimentar en los hospitales. Un médico, una enfermera que ha visto tanto dolor que ya no se le mueve su corazón por alguien que esté llorando de dolor. Dice, ya no le hace caso. ¿Por qué? Porque nos inmunizamos del dolor, ¿verdad? Igualmente, cuando hay un diagnóstico cáncer, el doctor dice, tenés cáncer, pero lo dice como que todos los días dijo, ya vino el pan. Y no se da cuenta que esta frase puede desmoronar la vida de una persona porque se la dice de una manera sin ninguna, sin tacto, sin amor, ¿verdad? Los médicos, las enfermeras, ¿verdad? Se inmunizan al dolor, ¿verdad? El miedo, que cuando uno llega a un dentista, ¿verdad? Nos inmunizamos. Y así también el pueblo salvadoreño nos hemos inmunizado ante la violencia, ante el dolor, ante las situaciones difíciles. No nos importa. Y tenemos que pedirle al Señor que arranque nuestro corazón de piedra y ponga un corazón de carne. No podemos seguir así. No podemos seguir indiferentes. Ana Julia tiene una vivencia que quiere compartir con nosotros. Sí, Lorenita, oyéndote me marcaba mucho el Señor que tenía que compartir esto. Recién pasó mi cumpleaños y de verdad que mucha gente estuvo pendiente de mí, me hicieron regalitos y todo. Y yo siempre dándole las gracias al Señor porque todo viene de Él. Él es mi máximo proveedor y Él nunca ha sido indiferente conmigo. Y eso es lo que a mí me marcó mucho. El lunes me llamó esta amiga muerta en llanto para decirme que le prestara dinero. Yo vivo en una situación también limitada y yo la oí con un sufrimiento, pero yo no tenía ese dinero para poderle prestar. Y había quedado en mi mente lunes, martes, miércoles, y así empezaron a pasar los días, que hoy en la mañana fuimos con Francisco a orar por esta señora y cómo el Señor va preparando todo. Y fuimos a orar y la señora bien tocada y todo, y cabalito veníamos saliendo del hospital cuando oí la voz del Señor, cabal, que me dice, hija, yo nunca he sido indiferente contigo, necesito que le ayudes a esta amiga. Entonces le dije, bueno, en ti confío, tú eres el proveedor. No le pude dar lo que ella me había prestado, pero le di un poco de lo que me habían a mí regalado. Eso fue a las 8 de la mañana. Acabo de ver mi celular y una hermanita americana me dice, feliz cumpleaños tarde. Quiero que revises tu cuenta del banco en los Estados Unidos. Lo que yo le acabo de dar a la amiga, el Señor me lo ha devuelto no al 100%, sino que al 500%. Y nosotros no podemos ser indiferentes, porque el Señor es el que está más pendiente de uno, y jamás el Señor es indiferente con sus hijos. Entonces yo de verdad que le doy la gloria al Señor, porque claro, Él me ayuda y yo así puedo ayudar a los demás. Amén. Gracias por compartir. La verdad es que nadie le gana al Señor en generosidad. Y uno de los antídotos, de una de las maneras, así como yo les decía, revisen su closet. ¿Hace cuánto tiempo tú no sacas ropa?
para regalarle a los que también tienen necesidad. Alguien dice, es que no sé a quién llevarle la ropa. Puedes dársela a una parroquia. Llévala a una parroquia. Siempre van a ver ahí, en una iglesia, siempre van a saber a quién darle. Pueden traerla aquí a la Comunidad Católica Nueva Alianza, ¿verdad? Y pueden llamar por teléfono al 22 98 7000 y pueden traerla aquí para que nosotros también la podamos distribuir. Pero la verdad es que la generosidad es uno de los antídotos maravillosos para la indiferencia. Precioso testimonio, Ana. Que Dios te bendiga y gracias, Señor, por esa fidelidad que tú nos das. Vamos a oír otro testimonio de nuestro hermano Alejandro. Alejandro, cuéntenos. Sí, a mí me ha tocado vivir una situación de enfermedad, porque yo no lo esperaba tampoco. De repente un malestar, voy del médico y me hacen exámenes y tenés cáncer, así como oír llover. Ay Dios, ya me morí. Toda la vida hemos parangoneado cáncer con muerte. El doctor, muy tranquilo, muy acostumbrado, como nos regalaba Lorena en intervención, acostumbrado a vivir esas situaciones, ¿verdad? Pero poniéndonos del otro lado, del que lo está viviendo, ahí sí, hoy sí va. Y el Señor me ha permitido ya algún tiempo, y bastante tiempo de vida, porque eso fue hace más de 2 años. Estoy luchando con la enfermedad, no ninguna lucha, ningún dolor, ¿verdad? Fue lo único que yo le pedí al Señor cuando a mí me iban a operar de esa situación, que no me doliera. Fue lo único que yo le pedí al Señor. Y Él realmente me ha regalado ese don, digamos, que a mí no me duele. Eso es un regalo del Señor. Sí. Es un regalo del Señor. A mí no pero me ha permitido también compartir en el hospital en donde yo voy a los procedimientos, compartir con diferentes personas, que digo yo, si lo mío no es nada, si lo mío es poco, ¿verdad? Y ya digo, compartir el hecho de platicar y en alguna medida decirle, mire, si esto no se muere uno, o si se muere, pues de todos modos, la vida se termina, ¿va? Y cuando nosotros rezamos, hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero, ¿cómo aceptamos nosotros esa voluntad del Señor? Y si es su voluntad que la vida se termine, y si es su voluntad que yo tenga esta enfermedad, y si es su voluntad que yo esté aprendiendo tanto a través de esta vivencia que estoy teniendo, sentir el amor de estar, ser parte de una comunidad y sentir que todo el mundo me dice, mira, no es por lástima, pero yo he estado orando por ti, ¿va? No me he sentido solo en ningún momento. Alejandro, y esta enfermedad, esta situación que usted ha tenido durante todo ese tiempo, ¿no le ha ayudado también a ser más sensible con las enfermedades de los demás, más sensible con las necesidades de los demás? Como estar y ser uno con el que sufre, uno con el que está pasando por momentos, así como usted estaba compartiendo que en el hospital usted se pone prácticamente también a consolar, a predicar, a hablar de Dios. He entendido, sí, he entendido que había un propósito
porque yo también indiferente en mi vida, en mi diario vivir, pues después de haber vivido la guerra, después de haber pasado todo prácticamente toda la vida que hemos tenido nosotros en este país, siempre hemos estado conflictados, ¿no? Y que se termine una cosa y que supuestamente hoy sí, y nunca ese hoy sí llega. Entonces uno se hace inmune, pero cuando uno ya está del otro lado, cuando uno ya le toca vivir la cuestión, cuando ya uno es el torero y tiene el toro enfrente, ya la cuestión es diferente, es diferente. Hay sensibilidad, hay un poquito más de amor. Ya no es el yo-yo, primero yo, después claro. Yo, después y por último yo, sino sí. Que sí, ya se piensa en el otro, ya uno claro. Puede cambiar sus actitudes. El Señor me ha dado una gran lección. Mi enfermedad ha sido para mí una gran lección. Qué bueno, Alejandro, gracias por compartir con nosotros. También Sandrita tenía otra anécdota que contar con respecto a la indiferencia. Gracias, Alejandro. Sí, hermana, hoy que usted hablaba que nos hacía pues poner los pies en la tierra. Como decía Alejandro, la vivencia en el hospital, yo también tuve la bendición de ser parte de un hospital y de endurecer en muchas veces el corazón, ¿verdad? Ante el dolor, ante tanto trámite, ante tanta cosa de lo mismo. Se nos olvidaba de que el que llegaba a tocar la puerta de nosotros para que le atendiéramos, para que le ayudáramos, era cada vez una persona diferente. Pero lo bello y lo maravilloso, la oportunidad que hemos tenido, lo que el Señor me dio, es que recientemente mi esposo estuvo hospitalizado y el día que él le daban de alta, pues nos veníamos, estábamos en familia, con vehículos, o sea, solo esperando que nos dieran todos los documentos y las medicinas. Pero al frente había un señor en una cama, un señor al que se veía mal todavía, ¿verdad? Que no tenía familia, que no había quien lo llegara a recoger y que no le daban el alta porque incluso los enfermeros decían de que tenían miedo que le pasara algo en la calle, pero que tampoco había ni orden para que lo enviaran a su casa en transporte de la institución, ¿verdad? Y entonces no podían hacer nada. Y como usted dice, nadie hace nada. Qué feo sentir esa, la impotencia. Y le digo yo a Alejandro, yo no puedo quedar así. Le digo, yo sé a quién llamarle y que le eche la mano. ¿Y qué vas a hacer? Me dice, no, espérate, voy a llamar. Y estaba un muchacho de los de ayudantes, ¿verdad? Y me dice, ay Dios, ahí ni caso le van a hacer. Permítame un segundito. Y tomé el teléfono y llamé. Y entonces les pedí que si le podían ayudar. Y me dice, en este momento enviamos una ambulancia para que lo lleven. Entonces, de verdad que sentí en mi corazón lleno, sentí mi deber cumplido ante el Señor, ¿verdad? De saber de que este hermano pues iba a su casa ya en condiciones seguras. Qué precioso testimonio. Gracias por compartir. Realmente todos vivimos ese tipo de experiencia, pero es el hecho de la continuidad. Hoy pasó, mañana, hoy, Señor, este día, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Cómo puedo ser, Señor, liberarme de la indiferencia de este día? Fíjense que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 adelante, aquí hay a mí estas palabras me impresionan mucho porque se van a dar cuenta que están hablando de nuestros tiempos. La Biblia ha sido escrita hace 2000 años, las cartas de San Pablo y el Nuevo Testamento, y realmente es como que está pasando. Miren lo que dice. Debes saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, codiciosos, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, irrespetuosos con la religión,
insensibles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos de todo lo bueno. Increíble. Traidores, temerarios, presuntuosos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia religiosa, pero su religiosidad será inconsistente. Apártate de ellos. Palabra de Dios. Esto nos habla mucho. El tiempo se nos ha terminado. Vamos a un corte comercial. Quédese con nosotros. Increíble. Yo leo esto y para mí esto soy. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. El tiempo se va terminando, pero no quiero dejar de leer esta meditación pequeña que está, es como un rótulo, no, o sea, está en la pared de una de las casas de María Teresa de Calcuta y dice lo siguiente, dice, la gente a menudo no es razonable, es ilógica y egoísta. Perdónalos de todas formas. Si eres amable, la gente puede acusarte de egoísta o tener intenciones ocultas. Sé amable de todas formas. Si tienes éxito, te ganarás algunos falsos amigos y algunos verdaderos amigos. Ten éxito de todas formas. Si eres honesto y franco, la gente puede engañarte. Sé honesto y franco de todas formas. Lo que tú puedes estar años construyendo, alguien puede destruirlo en una noche. Construye de todas formas. Si encuentras la serenidad y felicidad, la gente puede sentir celos de ti. Sé feliz de todas formas. El bien que haces hoy, la gente posiblemente lo olvidará mañana. Haz el bien de todas formas. Da al mundo lo mejor que tengas e incluso podría no ser suficiente. Da al mundo lo mejor que tengas de todas formas. Sabes, en el análisis final se trata de algo entre Dios y tú. Nunca entre tú y la gente, de todas formas. Entonces el Señor nos invita a nosotros que nuestra bondad, el dejar de ser indiferentes, el ayudar, el volcarnos al otro, es algo entre tú y Dios, no entre tú y la gente. Porque cuando tú vas a ayudar, siempre va a haber alguien que te va a decir, no lo ayudes. ¿Por qué lo vas a ayudar si no va a cambiar? ¿Por qué lo vas a ayudar si no merece? Acuérdate, haz el bien. Despójate del egoísmo, porque todo es entre tú y Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle al Señor. Padre Santo, Padre amado, esta noche queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que nos has hablado a través de esta enseñanza, que nos has confrontado, mi buen Dios, que aunque sabemos que a veces hacemos cosas buenas, pero muchas veces también hemos sido indiferentes ante el dolor, las carencias, las necesidades de los que están a nuestro alrededor, Señor, en nuestra propia familia, en el trabajo, en el grupo de amigos y aún dentro de nuestras mismas comunidades, Señor, porque el mundo, el día a día, nos envuelve tanto que pensamos que lo que estoy pasando es lo más importante y me ensimismo, me encierro en mis necesidades, en mis carencias y me vuelvo insensible ante el dolor de los demás. Señor, tú sabes que queremos seguirte, que queremos ser mejores personas. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mirada, nuestros ojos y ayúdanos a sensibilizar nuestro corazón ante las necesidades que están en el día a día a nuestro alrededor.
Ayúdanos a vaciarnos, Señor, a entregarnos, a priorizar, a entender que así como yo he sufrido, también muchos que están a mi alrededor sufren, y puedo aliviar ese dolor con un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento. Ayuda, Señor, que para mí pueden ser insignificantes, pero que al que la recibe puede alegrarle la vida y el corazón. Queremos pedirte esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, que abras nuestros corazones, nuestra mente, nuestra mirada, para que podamos a partir de este día ver nuestro entorno de una manera diferente. Danos tus ojos, Dios, danos tu corazón, para que podamos actuar a cada instante como tú lo harías, con amor, con desprendimiento y tratando de encontrar en ti, en los demás, tu mirada, Señor, y tu rostro. Bendito, alabado y glorificado seas ahora y siempre, Señor. Amén. Amén y amén. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esa fidelidad de vernos todas las semanas, recordándoles siempre que el programa es los sábados a las 6 de la tarde y el reprise el domingo a las 8 de la noche y el jueves a las 10 de la noche. Hay llamadas telefónicas de personas que están interesadas en pertenecer a la comunidad. Usted puede llamar al teléfono 22 98 7000 y ahí usted pregunta por Sandra de Borja, y entonces ella le dará todos los pormenores de cómo poder usted ser parte de nuestra comunidad. Así que Dios los bendiga, que sean felices haciendo felices a los demás. Gracias a ustedes, hermanos, por compartir sus vivencias, sus experiencias. Que Dios los bendiga. Pasen buenas noches.